siguiente, solo una tormenta. Y ojo, durante toda la enseñanza le voy a estar atormentando. ¿Para qué? Para que usted le diga a las personas por qué siempre nosotros decimos o queremos que usted hable. Número uno, escuche, porque cada vez que usted y yo mencionamos, hablamos, en nuestro corazón, escuche bien, se activa algo. Dice la Biblia que de nuestra boca, lo que sale de nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón. Pero también dice que todo, escuche bien, dice lo siguiente, que en la palabra de Dios, ojo, va a activar la fe en nuestra vida. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, siempre le llevamos a que usted hable la palabra, la declare, la recite, como usted lo quiera ver. ¿Por qué? Porque por medio de esa situación o de esa acción, perdón, lo que sucede es lo siguiente. Usted y yo estamos escuchando lo que se está diciendo y en ese momento se activa la fe en nuestra vida. Amén. Diga al que está al lado, se va a activar la fe en tu vida el día de hoy. Ahora, vamos a lo siguiente. En esta colección o esta enseñanza, primera enseñanza de esta colección, que se llama Solo una tormenta, escuche, Dios va a tocar quizás muchas fibras sensibles en su vida. Ojo, no estoy hablando acerca del dolor, no, sino de acciones o situaciones que estamos pasando. Amén. Entonces, a raíz de que vayamos introduciéndonos más a la enseñanza y posteriormente añadiendo las otras enseñanzas, yo sé que Dios va a seguir y va a continuar hablando a nuestra vida. Amén. Entonces, vuelva a decir conmigo, solo una tormenta. Vamos, díganlo un poquito más fuerte, solo una tormenta. Ahora, voy a comenzar, escuche bien, con este principio. Y este principio es el siguiente. Dios es el único, escuche, que le puede restaurar y que le puede sostener. Amén. Es decir, Dios es la única persona que nos sostiene, que nos restaura. ¿Por qué razón? Porque no va a encontrar usted otra persona, escuche bien, la cual le pueda sostener y la pueda restaurar. Dios es la única persona, escuche, la cual nos puede sostener y nos puede restaurar. Es decir, hemos buscado muchas cosas, hemos tratado de ir a diferentes lugares para buscar una restauración en nuestra vida. Pero le menciono lo siguiente, sin la ayuda de Dios, Dios no va a poder restaurar. Dios no va a poder hacer lo que Él quiera si no le damos nuestra voluntad a Él. Entonces, ¿qué sucede? Dios es la única persona o es el único que nos puede restaurar, escuche, y nos puede sostener. Amén. Diga conmigo, Dios me restaura. Y aquí es donde entramos un poquito más profundo. Y literal, vamos a entrar un poquito más profundo. ¿Por qué razón? Porque mientras más profundo estés con Dios, Él más te sostiene. Amén. Es decir, todo esto tiene que ver con la oración. Todo esto tiene que ver con la relación que tengamos nosotros con Dios. ¿Por qué? Porque mientras más profundo estemos con Dios, Él más nos sostiene. Amén. Que yo quiero que usted se grabe eso en su corazón. Mientras más profundo estamos con Dios, escuche, más nos va a sostener. Amén. Es decir, mientras más profundo vamos en su presencia, Él más nos sostiene. Mientras nosotros buscamos más de Él, Él más nos va a sostener. Amén. Entonces, ¿qué sucede con esto? Amigos que están aquí, les digo lo siguiente: mientras más profundo busquemos de Dios, mientras más profundo añoremos estar con Él, Él nos va a sostener. Y yo sé que ahorita estoy dando por principio literal, estoy dando el fundamento, porque de aquí vamos a partir a algo muy profundo, literal, en nuestra vida, que yo sé que va a abrir y va a destapar lo que realmente hay en nuestro corazón, pero lo va a destapar para bien, no para mal. Porque le digo algo, muchas veces hemos estado muy en lo profundo, pero en eso profundo que hemos estado, muchas veces hemos estado sin la ayuda de Dios. Pero hoy todo tiene que cambiar, amén. Diga conmigo, hoy va a cambiar. Ahora, vamos a la Biblia, Isaías capítulo 43, versículo 2. Y ¿cómo le explico? En esta serie de versículos, yo sé que Dios va a abrir, va a hablar mucho más a nuestro corazón. Y dice lo siguiente: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Oye, aquí se perdió la oportunidad, escuche bien, de no emocionarse, sino de saber qué es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida.
Porque dice algo muy bonito y muy profundo. Y esa profundidad de Dios, escuche, tiene que ver con la relación. Le digo algo, si usted con esto que acabamos de leer, con estos versículos, con estas líneas que acabamos de leer, su corazón no palpitó con más ánimo, créame que es porque no hay una relación con Dios. Porque le digo esto, en este momento Dios está hablando, escuche, por medio del profeta Isaías, Dios está hablando que a donde quiera que nosotros vayamos, es decir, cuando pasemos por esas aguas profundas, Él va a estar con nosotros. Y yo sé que quizás ahorita está en un bache que es algo muy profundo en su vida. Y la única esperanza es Dios en usted. La única esperanza es de que Dios le ayude el día de hoy. Amén. Diga conmigo, en esas aguas profundas. Vamos, un poquito más fuerte. En esas aguas profundas, Él está conmigo. Dice, en estas aguas, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad. Ay, hermano, está quizás pasando por un río de dificultad. Y ojo, son de esos ríos como los que están en Tabasco. Aquí los ríos son parejitos, no hay ni piedras. Pero allá los ríos, híjole, no sé si usted ha tenido la oportunidad. Pero cuando ha tenido una oportunidad, esos ríos están llenos de piedra. Esos ríos, por más que usted quiere caminar derecho, por más que usted quiere caminar con todo el temple, es más, los legendarios van a entender cuando tú vas caminando y en ese lugar que vas caminando tú quieres ir bien porque está el que te va a tomar la foto quizás y quieres caminar, escuche bien, con todo el temple, de repente como que se te doble el pie. ¿Por qué? Porque en ese lugar es una referencia de cómo pasa en nuestra vida en muchas cosas. Es decir, dice que cuando pasemos por esos ríos de dificultad, no te ahogarás. Diga conmigo, no me voy a ahogar. Pero bueno, no me quiero meter mucho en esto. En pocas palabras tienes que recordar lo siguiente, y te digo esta frase: recuerda quién está contigo. Diga conmigo, dile al que está al lado, perdón, recuerda quién está contigo. Vamos, díselo una vez más, recuerda quién está contigo. ¿Por qué razón? Porque si nos olvidamos quién es la persona que está con nosotros en medio de esa dificultad, sucede lo siguiente: en ese momento que nos olvidamos, que no tenemos una relación con Él, ¿qué sucede? Sucede todo lo contrario de lo que está prometiendo. Y voy a esto, hay veces que nos estamos ahogando en nuestra vida, en situaciones, en acciones, en el trabajo, pero le digo lo siguiente: tenemos que recordar quién está con nosotros. Si vienen esos problemas, recordemos quién está con nosotros. Diga conmigo, tengo que recordar quién está conmigo. Ahora, la situación es la siguiente: ¿qué pasa si ese que tiene que estar con nosotros, que es Jesús, que es Dios mismo, no está con nosotros? Porque le digo algo, si ese Jesús que está prometiendo en su palabra que vamos a pasar por esos ríos, que vamos a pasar en las profundidades, que vamos a pasar en la oscuridad, que vamos a pasar por todos lados, va a estar con nosotros, escuche, sí, tiene que ver Él, pero la pregunta del millón es esta: ¿lo estamos invitando a nuestra vida? Porque si no lo estamos invitando a nuestra vida, Él es un caballero, no es de que en un momento Él se va a ir a meter, no, sino que Él está esperando la invitación que nosotros la hagamos, para que Él venga y habite en nosotros. La situación es la siguiente: ¿qué pasaría si esa persona en la cual debería de estar no está con nosotros? ¿Qué pasaría si ¿cómo le explico? Ese Dios que nos promete la vida eterna, ese Dios el cual nos promete que pasemos por donde pasemos, Él va a estar con nosotros, no está con nosotros? Le repito, todo eso tiene que ver con la profundidad en la cual usted lo busque. Todo eso tiene que ver en lo relacional que vamos a tener con Él. Es decir, todo lo que está sucediendo en nuestra vida, escuche, tiene que ver porque Dios lo está permitiendo. Y ojo, ahorita vamos a entrar un poquito a eso, pero lo está permitiendo, y bueno, no me quiero adelantar. Lo que está pasando es lo siguiente: ¿realmente está Dios en nuestra vida? ¿Realmente tenemos la confianza y la fe de pasar esas aguas profundas y saber que Él está con nosotros? ¿O solamente nos acordamos de Él los días jueves? ¿Solamente nos acordamos de Él los días domingos? ¿Solamente nos acordamos de Él cuando vamos a una casa de paz, cuando vamos a un discipulado, cuando vamos a una reunión? ¿O literal Dios está con nosotros? Diga conmigo, Dios va a estar conmigo. Es más, cambiemos la palabra, la frase, y diga conmigo, Dios está conmigo. Ahora, si cambiáramos ese contexto de la palabra y Dios
porque nosotros no lo hemos permitido, no estaría con nosotros, cambiaría todo el contexto de ese versículo. ¿Por qué? Porque ya no estaría con nosotros. Es más, ahora el versículo sería de esta manera: cuando pases por aguas profundas, no estaré contigo. Yo sé que aquí le está cayendo el 20, pero dice que cuando pases por aguas profundas, la versión dice que Él va a estar con nosotros. Pero si nosotros no le hacemos la invitación, sucede lo siguiente: cuando pases por aguas profundas, no estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, te quemarás, las llamas te consumirán. Uy, ahí cambia el contexto. Por eso es de que muchas veces hay personas que dicen, es que Dios es malo. Y no es de que Dios sea malo, sino que no le hemos hecho la invitación en nuestra vida. Porque dice que cuando pasemos por esas aguas profundas, Él va a estar con nosotros. Pero si lo invitamos, si no le hacemos esa invitación a nuestra vida, escuche, va usted a pasar por ese lugar y se va a terminar ahogando. Va a pasar por esos ríos y se va a ahogar. Va a pasar por eso profundo y literal, no estará contigo. Pasarás por ese lugar de fuego y te quemarás. En pocas palabras, esas llamas te van a consumir. Vuelta a ver que está al lado y dígale con fe: el día de hoy yo hago esa invitación a Dios. Amén. Ahora tenemos que entender la importancia de que Él está con nosotros. Amén. Diga conmigo: Él está con nosotros. Es más, levante su mano y diga conmigo: Él está con nosotros. Es decir, ese que está con nosotros. Es más, el mismo versículo, y si lo vuelven a poner por favor, dice lo siguiente: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. ¿Se acuerda el día jueves que yo le enseñé acerca de que en el fuego nuestra relación se solidifica? Es decir, que las cosas injustas que pasan en nuestra vida, situaciones injustas, son para matarnos. Pero lejos, no son para matarnos, sino lo que hacen es de que quieren solidificar nuestra relación con Dios. Es decir, y le puse el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego, que estaban en ese lugar, y en ese lugar, escuche bien, inclusive Nabucodonosor manda subir el fuego 4 veces más de lo que realmente estaba. ¿Por qué razón? Porque querían matarlos. Pero dice la Biblia, escuche, que vamos a estar en ese fuego y no nos vamos a consumir. En pocas palabras, ese fuego no va a consumir nuestra vida. Amén. Diga conmigo: el día de hoy mi fe va a ir a otro nivel. Amén. Pero me gustó más la versión El Mensaje, porque la versión El Mensaje dice lo siguiente: cuando estés por encima de tu cabeza, estaré ahí contigo. Cuando estés en aguas turbulentas, no te hundirás. Cuando estés, entre la espada y la pared, no será un callejón sin salida, porque yo soy Dios, tu Dios personal. En pocas palabras, hermano, esa situación que usted está pasando ahorita, sea injusta, sea justa, como lo que sea, escuche, tenemos que entender algo: que Él está con nosotros. Diga conmigo: Él está conmigo. Vamos, dígalo un poquito más fuerte: Él está conmigo. Y escuche, vamos a ver el primer punto de por qué razón le digo que Dios está con nosotros, que Dios está conmigo. Y le digo algo: en medio de que Dios está con nosotros, hay una frase que también se vuelve hasta cierto punto leal. Y se lo voy a poner de esta manera. No sé si a usted le ha pasado que ha tenido amistades las cuales ¿cómo le explico? Se me fue la palabra. Le prometen que siempre van a estar ahí con usted. Y le dicen: no, mira, compa, y hasta le hacen y la onda. Cuando tengas algún problema, yo voy a estar ahí contigo. Y cuando tienes el problema, son los primeros que se van. De hecho, ese mismo te metió en el problema. Nada más te dejó y se fue. Pero ¿qué sucede? Esa persona lo que está haciendo no está mostrando una lealtad. Pero Dios, escucha, es la persona más leal que podemos conocer. Jesús es la persona más leal que podemos conocer. ¿Por qué razón? Porque cuando estuvo ante los gobernantes, no quemó a los demás. Cuando estuvo ante las demás personas, ante los importantes, no quemó a los demás. No era traicionero, sino que realmente siempre se mostró fiel. Amén. Y le digo algo: eso es algo lo cual en la iglesia se ha perdido. ¿Por qué? Porque no nos estamos mostrando fieles con los demás. ¿Y qué sucede?
Como Dios es fiel, dice la Biblia que cuando nosotros, es más, dice Dios, aquellos que me honran, yo demostraré honra con ellos. En pocas palabras está hablando acerca de una fidelidad. Pero, ¿qué sucede en el primer principio? Diga conmigo, aquí estoy. Vamos, dígalo, aquí estoy. Y el primer principio es este, de aquí estoy. ¿Qué sucede? Ahorita lo va a entender. Dios es un caballero, Jesús es un caballero. Dice la Biblia que Él está a la puerta de nuestro corazón tocando. Que si alguien la abre, Él entra y cena con Él. Ahora, como es un caballero, Él no va a hacer algo lo cual nosotros no deseemos. Tan simple. En pocas palabras, aquello lo cual vaya también conforme a su voluntad. Pero sucede lo siguiente, en esa frase, aquí estoy, denota que realmente Dios está con nosotros, pero también nosotros estamos con Él. ¿No me entendió? Que Dios está con nosotros, pero que también nosotros estamos con Él. Se lo dije la última enseñanza. No buscamos solamente, a Dios, los milagros de Dios, sino buscamos al Dios que hace los milagros. Y el problema es que cuando nosotros buscamos a una persona solamente por lo que nos va a dar, solamente por una ayuda, literal, ¿qué sucede en nuestra vida? El momento que no la pueda brindar, nos vamos a sentir decepcionados. Por eso es que cuando usted busca a Dios solamente para que le solucione el problema, y ese problema por X o Y circunstancia no se soluciona, nos sentimos decepcionados. Pero cuando buscamos ese Dios, que muy aparte de que es nuestro Padre, hace milagros, escuche, y Él lo haga o no lo haga, aquí seguimos. Tenga dinero o no tenga dinero, aquí estoy. Esté pasando por esas aguas profundas, aquí estoy. Pase lo que pase, aquí estoy. Diga conmigo, aquí estoy. En pocas palabras, no importa si tiene finanzas o no, aquí estoy. No importa si tengo algún problema emocional, aquí estoy. No importa quién venga, aquí estoy. Diga conmigo, aquí estoy. Vamos, dígale un poquito más fuerte, aquí estoy. Y le digo algo, no importa lo profundo que usted esté, aquí estoy. No importa lo profundo que esté pasando, aquí debe de estar. Y cuando digo aquí, no es el lugar, sino que debe de estar para Dios. Debe de estar, escuche bien más. Por eso cuando en la Biblia, en Génesis 22, Dios le habla a Abraham, le dice, oye Abraham, mira, y le dice, lo primero que le contesta, heme aquí. No le quise poner heme aquí, pero era lo mismo, aquí estoy. Es más, cuando usted habla a una persona y no le contesta, mande, le contesta, aquí estoy. Pero voy a lo siguiente, lo profundo lo que va a hacer en nuestra vida, la profundidad, va a traer en nuestra vida, escuche bien, algo sobrenatural. No me quiero adelantar, pero diga conmigo, es solo una tormenta. Vamos, dígalo más fuerte, es solo una tormenta. Y aquí es donde quiero entrar. Dice el versículo que cuando pasemos por esas aguas profundas, Él va a estar con nosotros. Diga conmigo, Él va a estar con nosotros. Vamos, dígalo una vez más, Él va a estar con nosotros. Diga que está al lado, Él está con nosotros. El versículo en Isaías dice que cuando pasemos por esas aguas profundas, Él va a estar con nosotros. Diga una última vez, Él va a estar con nosotros. Y escuche, lo profundo tiene muchas características. Y en lo profundo estás aislado. En esa profundidad estás aislado. En esa profundidad estamos solos. Ahorita lo va a entender. Pero en esa profundidad no encuentras a la multitud. En esa profundidad te encuentras tú solo. Es más, y por más que quieras, es más, en esa profundidad es donde se encuentran aquellos que están comprometidos con Dios. Ahorita lo va a entender, tranquilo. Y los versículos que vamos a leer a continuación es sobre los discípulos. Y Jesús tenía una forma, no le quiero decir rara, peculiar de poder enseñar. Es decir, Él enseñaba por medio de lo que estaba a su alrededor. Él enseñaba a través de las acciones de los demás. Él enseñaba a través de todo lo que veía. Él quería enseñar acerca de la liberación. ¿Y qué sucedía? Agarró unos puercos. O más bien agarró un endemoniado, lo liberó y listo, los demonios se fueron a los puercos. ¿Qué sucede? Siempre todo lo que estaba a su alrededor, Él lo usaba como un método de enseñanza. Gracias a Dios, ahorita hay alabanza, hay adoración, hay pantallas, hay de todo. ¿Por qué? Porque la tecnología ha evolucionado, ha crecido. Pero ¿qué sucede
¿O qué sucedía en esos momentos? En esos momentos Jesús tenía que enseñar o agarrarse, escuche, de todo lo que estaba a su alrededor. Y sucedía algo y decía, así como la parábola, como esto, como el otro. ¿Y qué sucede? Su método de enseñanza era un poco peculiar. Amén. Diga conmigo, un poco peculiar. Y escuchen, en estos versículos que vamos a ver, quiero comenzar con esto. Jesús se lleva a los discípulos a lo profundo. Aquí ya debió haber caído algo sobre su espíritu. Pero Jesús, escuche, lleva a los discípulos a algo profundo. Amén. Le digo algo, cada vez que Dios va a enseñarnos algo, nos lleva a esa profundidad. Amén. Diga que está al lado. El día de hoy, tu corazón se tiene que despertar. Amén. Y ojo, en esa profundidad ya no hay vuelta atrás. En esa profundidad, por más que usted y yo queramos regresar, no lo vamos a poder hacer. Amén. Ya el versículo usted sabe. Jesús, le quiero poner el contexto, se lleva un día a los discípulos. Están en la orilla y los lleva literal al mar. Y en ese mar, le repito, en medio del mar, en lo más profundo, no hay vuelta atrás. Aquí es, o llegas al otro lado, o regresas a lo que estabas anterior. Ojo, aquí ya debió haber caído. En su vida, escuche bien, nuestra vida es ese océano de miles de oportunidades. Quizás ahorita está en ese lugar de en medio de la profundidad, ojo, donde Jesús lo llevó. Y ahorita está quizás la desesperación en su corazón, que no sabe lo que está pasando y piensa que está solo, pero Él está con usted. Amén. Ahora, voy a lo siguiente. Los discípulos, escuche, van a tomar la mejor decisión estando en esa profundidad. Y voy a esto. Marcos capítulo 4, versículo 35. Amén. Si usted tiene su Biblia, búsquelo ahí en la versión que usted quiera. Pero me gusta mucho la versión de Nueva Traducción Viviente, porque dice lo siguiente. Al atardecer, diga conmigo, al atardecer. Vamos, dígalo un poquito más fuerte, al atardecer. Es más, ahí hay que estar al lado, empújelo tantito. Dile, actívate. Pues le digo lo siguiente. Dice, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos. ¿Quién le dijo? Ok, Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Ok, contexto. Jesús está enseñando, de repente ya comienza a atardecer. Y lo que dice Jesús a los discípulos es lo siguiente, oiga, ¿saben qué? Nos tenemos que ir. Ya se acabó aquí la onda, ya enseñamos todo lo que tenía que enseñar. Ahora nos tenemos que ir hacia el otro lado. Ahora, en ese lugar es una profundidad que usted no se imagina. Es una profundidad la cual usted y yo no nos podemos imaginar. Quizás hemos ido a Xochimilco y dicen, bueno, está bien. Quizás hemos ido, no sé, a algún lago, hemos ido, no sé, a las estacas y dice, oye, está profundo. Pero la profundidad de ese lugar es algo sobrenatural. Ahora, en medio de ese mar, Jesús lo que hace, se lleva a sus discípulos a ese mar. Y cuando los lleva a ese lugar, escuche, le quiero dar algunos principios. Si vas a estar en lo profundo, tienes que entender lo siguiente. Amén. Pero si vamos a estar en lo profundo, número uno, no te olvides de Él. Amén. Diga conmigo, no me olvido de Él. Vamos, dígalo más fuerte, no me olvido de Él. Vamos, dígalo un poquito más fuerte, no me olvido de Él. Una vez más, no me olvido de Él. Una vez más, no me olvido de Él. Diga al que está al lado, no me olvido de Él. Ahora, ¿por qué razón le digo esto? Y aquí es donde quiero entrar. La razón por la cual estoy diciendo que no nos olvidemos de Él es la siguiente. Marcos capítulo 4, versículo 56 dice lo siguiente. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús. Diga conmigo, con Jesús. En pocas palabras, los discípulos dejan a la multitud y se van con Jesús. Otra versión dice que tomaron a Jesús, pero en esta versión me gustó porque se van con Jesús. En pocas palabras, Jesús da la instrucción, pero ellos deciden si se llevan a Jesús o no. Y le digo algo, quizás ahorita está pasando algo profundo en usted, está pasando alguna profundidad que literal quiere ahogarlo, lo está ahogando, solamente está sacando la nariz
y está agarrando aire, y ese problema, esa situación emocional, sentimental, crisis, deuda, como sea, literal solamente está dando, como dicen vulgarmente, está dando ya patadas de ahogado. Pero los discípulos toman la decisión. Les da una instrucción Jesús y les dice: oigan, ya está atardeciendo, nos tenemos que ir, vamos a cruzar el lago. Pero en ese lugar, en ese momento, los discípulos toman la decisión. Diga conmigo, toman la decisión. Toman la decisión de llevarse a Jesús. Toman la decisión de irse con Jesús. La pregunta del millón es esta: en las instrucciones que Dios te ha dado, ¿te estás llevando a Jesús o lo estás dejando en la orilla? En la decisión de trabajo, ¿te estás llevando a Jesús o lo estás dejando en la orilla? En ese momento que te quieres mudar a otra ciudad, ¿te estás llevando a Jesús o lo estás dejando en la orilla? Porque si tú pasas por aguas profundas y Él no está contigo, te vas a ahogar. Si pasas esas aguas profundas y Jesús no está contigo, vas a desesperarte y vas a terminar ahogándote. Si quieres pasar hacia el otro lugar y en esas aguas profundas Jesús no está contigo, vas a tomar mucha agua. Te lo prometo. Y quizás Jesús ya te dio una instrucción, que tú hagas esto, que tú hagas el otro. Pero en esas instrucciones que te dio, muchas veces nos olvidamos del instructor. Nos olvidamos de aquella persona la cual nos dio la instrucción. Nos olvidamos de ese coach, literal, ese entrenador que está sobre nuestra vida, que es el Espíritu Santo, que dice la Biblia que nos consuela, que dice la Biblia que nos redarguye, que dice la Biblia que nos instruye. Y tomamos la decisión basado en lo que ya sabemos. ¿Dónde están los hombres? Levanten la mano. Ay, esos hombres, yo soy hombre, lógico, si usted lo ve. Pero esos hombres somos muchas veces muy tercos. No sé si a usted le ha pasado que conocer a alguien así. Perdón si nos está viendo algún hombre, pero somos muy tercos. Y muchas veces Dios nos dice algo, pero lo queremos hacer y decimos: no te preocupes. Es más, le pongo un ejemplo. Muchas veces cuando vamos con nuestra esposa o vamos inclusive con algunos de nuestros hijos, vamos a un lugar y nos perdemos. Ojo, pero nunca nos vamos a perder. Es un atajo que nosotros no sabemos, que nadie sabe. De hecho, nos perdimos, pero nuestra excusa por el orgullo es: no, yo sé cómo llegar, es que aquí corto camino, es de que aquí no vamos a ahorrar no sé tanto. Si traes GPS, no, es que el GPS dice que por acá, no sé por qué de la nada lo cambió. Pero muchas veces sucede eso en nuestra vida. Le ha pasado, ¿verdad? Pero sucede en nuestra vida que por más que Jesús nos da la instrucción, nos da el lugar de llegada, queremos tomar atajos. Pero le digo lo siguiente: en lo profundo no hay atajos. En lo profundo ya está usted en medio, ya no hay vuelta para atrás, ya está usted en ese lugar donde solamente va uno para adelante. Diga conmigo: solamente va para adelante. Y le digo, quizás Jesús nos dio la instrucción y queremos, escuche, ay, aquí me cayó algo, pero en lo profundo ya no vamos a escuchar al que se quedó en la orilla. Y muchas veces queremos estar en lo profundo, en medio de ese mar, pero a Jesús lo dejamos en la orilla. Y Jesús nos grita: ¡hey, por allá no es! No te escucho. ¿Qué dices? Que le dé más duro, sobres. ¿Qué sucede? Se nos olvida que ese Jesús es aquel el cual nos está dando la dirección. En pocas palabras, ese Jesús es el timón de nuestra vida. Amén. Es más, no sé si usted ha visto esas playeras, inclusive son fotos y demás, frases como usted lo quiera ver, que dice Jesús es mi copiloto, que invita a Jesús que sea tu copiloto. Y literal, es una verdad. Tenemos que invitar a ese Jesús que sea el timón de nuestra vida. Amén. Es decir, esos discípulos lo que hicieron, se llevaron a Jesús en esa barca. Diga conmigo: se llevaron a Jesús. Vamos, dígalo, se llevaron a Jesús. Y quiero que por un momento usemos un poquito nuestra imaginación. Ya está atardeciendo, el sol está cayendo. Jesús se lleva a los discípulos, Jesús le da instrucción. Y los discípulos lo que hacen, se llevan a Jesús con él. Cuando llegan a ese lugar,
estando en ese lugar, quiero que usted use su imaginación ahorita. Pero quizás hemos ido a Acapulco. Bonito Acapulco, ¿verdad? No me gusta. Pero quizás hemos ido a Veracruz. Y en Veracruz está el malecón. Y en ese malecón se encuentran diferentes tipos de barcos. En ese malecón de repente están los barcos de la naval, están los barcos de no sé qué otra cosa que traen, ¿cómo se llama? Los contenedores y todo eso. Pero en esos barcos hay algo lo cual nunca llama la atención, porque no es su finalidad llamar la atención. Amén. ¿Está usted preparado o no? Hermano, contésteme pues, no me deje solo. Pero eso tiene que ver con el ancla. Diga conmigo, el ancla. Vamos, dígalo más fuerte, el ancla. Y escuche, si pueden poner la foto del ancla. Esa ancla, escuche, es algo que cuelga de ese barco, que es muy importante, pero que su función no es impresionar a nadie. Nadie va y dice, wow, esa ancla enorme que tiene ese barco. No, de hecho, es lo que menos nos fijamos. De hecho, es de las partes de los barcos que están más horribles. ¿Por qué? Porque pasan mucho tiempo en el agua y se llenan de suciedad, se llenan de algas, se llenan de lamas, se llenan de muchas cosas. Es más, son las cosas quizás más horribles del barco, pero más importantes. ¿Por qué? Porque su finalidad, escuche, no es para que alguien lo admire, sino es para que el barco en medio de la profundidad no quede a la deriva. Ay, aquí se lo perdió, hermano. Esa ancla, su finalidad no es llamar la atención, su finalidad es de que en medio de la tormenta, en medio de lo profundo, usted y yo no quedemos a la deriva. En medio de lo profundo no estemos divagando, sino en que en medio de lo profundo estemos establecidos donde Jesús quiere que estemos establecidos. En pocas palabras, el día de hoy usted es un barco, hermano. El día de hoy quiero que usted entienda lo siguiente y diga conmigo, Jesús es mi ancla. Vamos, dígalo, Jesús es mi ancla. ¿Por qué razón? Nuestra ancla es Jesús. ¿Por qué razón? Porque esa es la persona la cual nos sostiene en medio de la tormenta, la cual nos sostiene cuando venga la tormenta, la cual nos sostiene cuando estamos en lo profundo, la cual nos sostiene cuando no nos sale nada alrededor de nuestra vida, es la cual nos sostiene cuando estamos en desesperación, cuando estamos en crisis, cuando estamos en problemas, cuando no sabes qué hacer porque hiciste algo malo. En ese momento Jesús es nuestra ancla. Amén. Y esos discípulos saben, tienen colmillo. No sé si tienen colmillo, no lo quisieron dejar solo. Pero se llevan a Jesús. Y al momento que se lo llevan, ellos saben literal qué es estar con Jesús. ¿Por qué razón? Porque habían estado aproximadamente 2 años sin fracción con Jesús. Habían estado 2 años con Él, donde habían visto que cuando tenían hambre, Él multiplicaba los panes y los peces. Ellos habían visto que cuando habían problemas financieros o no tenían dinero para entrar a una ciudad, Jesús agarraba un pez y que de hecho ni siquiera lo agarraba alguno de sus discípulos y ahí sacaba dinero. ¿Por qué? Porque la finalidad del mentor es perfeccionar al discípulo para que sea una persona que produzca dinero para su bendición. Y ojo, cuando digo para su bendición, no la del mentor, sino la bendición de él mismo, del discípulo. Jesús sabía cómo multiplicar, pero lo que hace, enseña a los discípulos, dice, ok, agarra ese pez, te estoy enseñando el principio. Pero bueno, esa es otra enseñanza que no estamos en eso. Número 1, tenemos que entender que Él está con nosotros. Amén. Diga conmigo, Él está con nosotros. Diga conmigo, Jesús es mi ancla. Y escucha, si vas a estar en lo profundo, tienes que entender lo siguiente, y es esto. Tu barca, dile al que está al lado, tu barca no fue hecha para todos. Ay, aquí, hermano, se está perdiendo una bendición. Si usted ve a alguien durmiendo, no grite mucho para que no me lo vaya a despertar. Pero en Marcos capítulo 4 versículo 36 dice lo siguiente: así que dejaron a las multitudes. Diga conmigo, multitudes.
Dice, así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pero le digo esto. No metieron a Juan y a Pablo y a Pedro y a Chonita y a Perenganito. No. Bueno, a Pedro sí, pero me refiero a hablando nombres. No se llevaron a cualquier persona, no se llevaron a la multitud, se llevaron a aquellos los cuales eran discípulos. Y ojo, no es porque tuvieran su club de Toby, no es porque tuvieran un club social, no, eran todos iguales, sino la situación es esta, que en tu barca no cualquiera puede estar. Es decir, en medio de esa profundidad donde estamos, que mucha gente no puede estar con nosotros, mucha gente no, ni siquiera, es más, muchos nos van a abandonar. Pero hay otros los cuales lejos de darte una ayuda son los que te van a poner el dedo. Lejos de darte una ayuda son aquellos los cuales van a salir hablando. Son aquellos los cuales lejos de brindarte una bendición son aquellos los cuales van a cargar maldición sobre tu vida. Y le digo algo, toda barca tiene una capacidad. Y hay algunos los cuales no pueden estar en tu barca. No por mala onda, sino que en medio de esa profundidad necesitas gente de fe. No me escuchó. Necesitas gente de fe. Necesitas que en medio de esa profundidad, cuando venga el desánimo, necesitas a uno que te diga, brother, necesitas ponerte la pila, ve para adelante, nada de voltear a ver atrás, nada de regresar a la orilla. Si lo que Dios te dijo, lo que Jesús te dijo, nos vamos hacia el otro lado llegamos, no nos regresamos, porque la instrucción de Jesús fue hacia el otro lado. Amén. Diga el que está al lado, necesitas seguir instrucciones. Otras barcas lo siguieron, pero donde estaba Jesús era la barca de los discípulos. Otros quizás lo siguieron, pero en la barca de los discípulos estaba Jesús. Pregunta del millón: ¿en su barca será que está Jesús o ya lo dejó en la orilla? ¿Será que en su barca está ese Jesús, el cual usted recibió en su corazón, o ya la dejó de hace tiempo en la orilla? Es más, pregúntale al que está al lado: ¿está Jesús en tu barca? Y hoy toma la decisión de que ese Jesús entre en esa barca. Hoy toma la decisión de que ese Jesús de una vez por otra, entre en tu barca. Y te digo algo, muchos estamos tan enfocados en que personas entren a nuestra barca, y le doy un principio. Esas personas van a retrasar tu destino. Esas personas van a retrasar tu destino tratando tú mismo de meter un comité en esa barca. Es decir, no sé si te ha pasado, pero las veces que has estado en esa profundidad, o quizás estás ahorita, pero en eso profundo que has estado, siempre quieres ánimo, siempre quieres personas. Pero te digo esto, muchas veces estamos preocupados quién va a estar con nosotros en eso profundo, en esa profundidad, que nos olvidamos del que está en la barca. Porque cuando tú entiendes que Jesús está en la barca, te olvidas de traer al compadre, te olvidas de traer a la comadre, te olvidas de traer a todo el mundo, porque sabes que la única solución es Jesús. Amén. Diga conmigo, la única solución es Jesús. Entonces sucede lo siguiente. Marcos capítulo 4, versículo 37. Dice, pronto, y es más, yo quiero que usted y yo lo leamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Dile que está al lado, solo es una tormenta. Es más, dile, no tengas miedo, solo es una tormenta. Amén. Es más, dile otra vez al que está al otro lado, solo es una tormenta. Dice que de repente, se comienza a desatar una tormenta. Y aquí es donde vienen las miles de preguntas. ¿Por qué, si le estoy obedeciendo a Dios, estoy en medio de una tormenta? ¿Por qué, si estoy siguiendo a Dios al punto de lo que me dijo, punto, coma, 2 puntos, todas las instrucciones las estoy siguiendo al pie de la letra, por qué comienza la tormenta?
¿Por qué si le estoy haciendo caso? Sí, ya Jesús me dijo que yo deje de ver televisión. Un ejemplo. ¿Por qué me está yendo mal? Ya Jesús me dijo que deje de robar. ¿Por qué sigo en la tormenta? Ya Jesús me dijo, me dio una instrucción de que yo comience a salir con mi esposa, a salir con mi esposo, a hacerle la comida a mi esposa, a hacerle la comida a mi esposo, a servirle. ¿Por qué estoy en la tormenta? Imagínate esos discípulos. Imagínate esos discípulos que están siguiendo la instrucción y lejos de estar en una bendición están en una tormenta. ¿Por qué? Si el mentor, el ministro, el pastor, lo que tú quieras, me dio la instrucción de que yo le sirviera más a Dios, iban a ver los milagros sobre mi vida, ¿por qué ahora que estoy sirviendo cada día más y más, estoy en medio de la tormenta? Es más, salpica tantito al que está al lado. Pero ¿por qué ahorita que estoy tocando el piano mejor, que toco la batería mejor, tengo mi parche de legendario y todo, fui a la montaña y toda la cosa, ¿por qué ahora estoy en medio de la tormenta? ¿Por qué si le obedecí a Jesús que fuéramos al otro lado? Qué casualidad que en medio de que íbamos hacia el otro lado, que fue la instrucción de Jesús, nos agarra la tormenta. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Es más, no quise traer a los demás en esta barca porque no entrábamos. ¿Cómo es que obedecí a Jesús dejando a la multitud, a un lado, en la orilla, y estoy en medio de la tormenta? Pregunta del millón. ¿Lo ha pensado? Ay, Jesús nos dijo que vayamos al otro lado, y ya que vamos en camino nos agarra la tormenta. Y en esta barca, bueno, un yate pues cuando menos, pero en esta barca. Principio número 3. Y entiende esto: si vas a estar en lo profundo, no estás exento de la tormenta. Diga conmigo: no estoy exento de la tormenta. Vamos, dígalo una vez más: no estoy exento de la tormenta. Querido amigo que estás aquí, si es la primera vez que viene, bienvenido a la tormenta. Si tú ya tienes años de conocer de Jesús, bienvenido a la tormenta. Si tú literal es la primera vez que vienes y no entiendes ni siquiera qué está pasando, te hacemos cancha en la barca y pasemos la tormenta juntos, pero con Jesús. No la vas a pasar solo, la vas a pasar con Jesús. No la vas a pasar solo, la vas a pasar con Jesús. No la vas a pasar solo, la vas a pasar con Jesús. Es preferible estar en esa barca con Jesús que con aquel que es chismoso. Es mejor estar en la barca con Jesús que estar con el suegro o la suegra, tranquilo. Pero es mejor estar en esa barca con Jesús que estar con alguien que no quiere nada con Jesús. Es mejor estar en la barca con ese Jesús que entiende qué va a suceder, a estar con aquellos los cuales solo se quejan de la tormenta. Ahí cayó algo. Y le digo esto: con Jesús o sin Jesús, la tormenta viene. Con Jesús o sin Jesús, la tormenta viene, hermano. Le doy un principio. No es nada profundo, pero le digo algo: no huyas de la tormenta. No, yo sé. No huyas de la tormenta, hermano. No huyas de la tormenta. Te digo esto: hay veces, aquí no regular en la Ciudad de México no sucede, porque hay algo que se llama contaminación que no permite ver el cielo. Pero hay veces, es más, en los lugares los cuales no hay esa contaminación, sucede lo siguiente: que tú puedes ver de lejos cuando el agua viene. Y de repente dice: el agua viene, ya se está más cerca, ya se está más cerca. Ya. Y hay unos que quieren correr a lo contrario. ¿Y qué sucede? El agua termina alcanzándote. Y por más que te quieres ir,
el agua literal va atrás. Dice, ay, esta agua me odia. No, era su curso normal. Era su curso por el cual fue creado. El problema es que queremos huir de esa tormenta. Diga conmigo, no tengo que huir de la tormenta. Imagínate en ese lugar, están en medio. Y dice que de repente, de pronto, comienza la tormenta. Pregunta del millón, ¿qué hubiera hecho usted? La ropa. La ventana la dejé abierta, no sé, lo que sea. Se me enferma el niño. Pero tendemos a huir de esa tormenta. Y en medio de que está la tormenta, imagínense rayos, imagínense todo lo que está pasando. Es una tormenta, no es un aguacero de los que hay aquí, hermano. Es una tormenta. Y en medio de esa tormenta, no hay para dónde ir. Tengo que pasar la tormenta. Tengo que pasar esta tormenta a como dé lugar. Yo le platicaba la otra vez que un día estábamos en la montaña con los muchachos. Y estábamos allá en la montaña en Legendarios. Y en ese lugar, escuche, comienza un aguacero marca Acme. Y los que no están acostumbrados al agua, de repente iban a un arbolito y se querían poner. Y digo, brother, se ve que nunca has estado en una tormenta. Se ve que el lugar donde caen los rayos es en los árboles. Se ve que no sabes hacer, que nunca no ha llovido en tu vida, ¿o qué onda? Y queremos huir a los lugares los cuales son más seguros, entre comillas, pero que no nos protegen de la tormenta. Y en ese lugar es mejor, pues ya me voy a mojar. Si de todas maneras, aunque yo grite, salte, haga lo que haga, me voy a terminar mojando, pues ahora me mojo con gozo, me mojo con alegría, disfruto que me estoy mojando. Pero en ese lugar están en medio, de repente la tormenta comienza. Pero Jesús quiere enseñar algo. Es más, dile al que está al lado, Jesús te quiere enseñar algo. Y es lo siguiente, perdón, si vas a estar en lo profundo, tienes que entender esto. Lo profundo no es para devastación, es para preparación. Te lo voy a repetir. No es para hacerte pedazos, es para tu preparación. No es para estar devastado, es para tu preparación. No es, escucha, para que tú te mueras, sino es para prepararte hacia el siguiente nivel. Ay, ministro, ya no aguanto la tormenta. No, si nadie está diciendo que es fácil. Y este versículo yo se lo leí el día jueves. Juan capítulo 16, versículo 33, dice lo siguiente. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Ojo, ese en mí tengan paz no es el mentor. En mí tengan paz no es el ministro. En mí tengan paz no es el que toca el piano. En mí tengan paz no es el ujier, es Jesús que te está hablando. Dice, brother, todo lo que va a pasar, tranquilo, sí, te lo digo por qué razón, para que tengas paz en mí, para que en mí tenga paz. Y dice esto, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Oiga, es algo poderoso, porque eso se lo dijo Jesús a los discípulos mucho antes que estuvieran en esa barca. Pero voy a esto, ya que están en la barca, sucede lo siguiente. De repente comienza la tormenta, Jesús está ahí con ellos, dice, bueno, sobre todo está bien. Comienza la tormenta, te repito, en la tormenta no hay vuelta atrás, ya estás en medio. En la tormenta no es de que yo me regreso, ya estás ahí. En la tormenta no es de que busco ayuda, estás aislado muchas veces. Santiago, capítulo 1, versículo 2. ¿Está usted contento o no? ¿Está usted despierto? Ok. Santiago capítulo 1, versículo 2 dice lo siguiente. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Ojo. Cualquier tipo de problema, cualquier tipo de circunstancia. No está hablando de los problemas X, no, está hablando de cualquier tipo de problemas. Dice, cuando estemos con ese tipo de cuando vengan cualquier tipo de problemas,
Considérenlo, como un tiempo para alegrarse. Vuelta a ver que está al lado. Sonríele. Levántale la ceja porque tienes cubreboca. Pero sonríele, hazle algo. Dale un abrazo si está enojado. Para alegrarse mucho. Versículo 3. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Versículo 4. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Ay, eso está poderoso. ¿Por qué razón? Está poderoso. ¿Por qué razón? Porque le está diciendo, hey, cuando tengan pruebas, alégrense. Cuando tengan pruebas, gócense. Cuando vengan la prueba, alégrense. Y dése cuenta que esa fe va a ser probada. Y cuando sea esa fe probada, va a venir una constancia de la fe. En pocas palabras, cuando esa fe sea probada, nada te va a mover. Cuando esa fe sea probada, no te van a quitar tu ancla que se llama Jesús. Cuando esa fe sea probada, no te van a quitar esa ancla, la cual, te repito, se llama Jesús, que en medio de la tormenta no te deje en la deriva. Amén. Ahora, Marcos capítulo 4, versículo 37. Volvemos, dice, pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Ojo, están con Jesús, pero ya que están con Jesús, comienzan las tormentas, violentas, las olas violentas, y comienza a meterse el agua en la barca. Use su imaginación, hermano. No está en Xochimilco. No está Yantlalpan, ya no hay, va. No está en una canoa. Está en una barca con Jesús. Y en medio de que está en esa barca con Jesús, está la tormenta. Y aquí viene una pregunta. Siempre que en nuestra vida hay tormentas, siempre que en nuestra vida hay esas tormentas violentas, la pregunta que viene a nuestra vida es la siguiente: ¿dónde está Jesús? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Pero siempre que hay esas olas violentas, que estás en medio como que hasta hace, en medio de esa tormenta, siempre viene nuestra pregunta: ¿y dónde está Jesús? Siempre que vienen esos problemas, a nuestra mente va a venir la pregunta: ¿dónde está Jesús? ¿Y dónde creen que estaba Jesús? En la barca. Siempre estuvo ahí. El problema es que muchas veces nos enfocamos más en la barca, en la tormenta, que en el que está en la tormenta con nosotros. Y estamos tan enfocados en que está la tormenta y nos olvidamos quién está en la barca. Es más, te dio la instrucción de que fueras al otro lado. ¿Tú crees que Jesús es malévolo para darte la instrucción y dejarte a la deriva? Pero bueno. Pero en medio de esa tormenta, que está Jesús en esa barca, vamos a ver qué es lo que hace Jesús. ¿Y aquí aplica Jesús? Aquí aplica: oye, ¿y Jesús? Marcos capítulo 4, versículo 38. Ese es como, y a todo esto, ¿dónde está Jesús? Por cierto, estamos tan enfocados en la tormenta que nos olvidamos en Jesús. Estamos tan enfocados en que el agua se está metiendo que nos olvidamos de ese Jesús que está con nosotros. Versículo 38 dice lo siguiente: Jesús estaba intercediendo, estaba orando. ¿Qué dice? Perdón. Estaba dormido. Dice: Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Imagínese, si esos discípulos fueran mexicanos, diría: qué bonito. Sinceramente, mira, ala, qué padre. Míralo al muchacho, todos aquí tratando de sacar agua y Jesús durmiendo. Yo con los problemas hasta acá y Jesús no me contesta mis oraciones.
Yo con los problemas hasta acá de deudas y Jesús parece que ya se olvidó de mí. Oye, yo con los problemas de que ya no sé si ahorco o no a mi esposo o a mi esposa y Jesús durmiendo. Yo no sé cómo ya hacerle con mis hijos, con mis hijas que son rebeldes y Jesús durmiendo. Vuelvo a la enseñanza. Qué injusto, ¿no? Pero hay una razón, hermano. Jesús, como se lo dije al principio, tiene una forma peculiar de poder enseñar. Y esa forma peculiar es la siguiente. Y te hago esta pregunta. ¿Seguirás creyendo en Jesús cuando esté dormido? ¿Seguirás creyendo en Jesús cuando estés recostado en una almohadita? ¿Seguirás creyendo en Jesús cuando aparentemente ya te abandonó pero está dormidito? ¿Vas a seguir creyendo en Jesús cuando están los problemas pero Él está dormido? ¿Seguirás creyendo en Jesús cuando esté todo oscuro en medio de la tormenta? Y buscas dónde está y tú estás esperando que Jesús esté orando por ti y que Jesús esté intercediendo por ti, porque la Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesús. Pero Jesús está dormido. Si escuchó bien, el Jesús que convierte el agua en vino, el Jesús que un día sacó dinero de un pez, de la boca de un pez, Jesús el que un día multiplicó los panes y los peces, Jesús el que resucitó a varias personas, Jesús al que levantó al paralítico, Jesús al que devolvió la vista al ciego, en medio de la tormenta está dormido. No estaba orando, estaba dormido. No estaba ayudando a los discípulos a sacar el agua, estaba dormido. No estaba desesperado. ¿Cómo le vamos a hacer? Ay, Pedro. No, estaba dormido. Le digo este principio, que tu ancla que se llama Jesús, o más bien, que nunca sea tu ancla una persona que está llena de ansiedad. Que faltan 10 meses para que termine el contrato en tu empresa, pero ya desde ahorita estás frustrado. Y ahorita estás con ansiedad. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué esto? Y no, que Jesús sea tu ancla. Jesús está dormidito quizás, pero no significa que no esté ahí. Debió haber caído. El simple hecho que esté dormido no significa que no esté ahí. El simple hecho que ni siquiera hace ruido, no ronca como los legendarios, no significa que no esté ahí. Amén. Diga conmigo, Jesús está en la barca conmigo. Marcos capítulo 4 versículo 38. Son un poquito inoportunos los discípulos, pero bueno. Imagínate que la única persona que te puede ayudar en medio de esa tormenta, porque lo has visto cómo hace milagros, está dormido. Versículo 38 dice: los discípulos lo despertaron. Los discípulos. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. ¿Por qué no mejor cambiaron esa frase a decir, Jesús, ayúdanos? Sino que en medio de la tormenta siempre estamos reclamando. Te digo algo, en medio de la tormenta Jesús se mantiene fiel. En medio de la tormenta Jesús se mantiene fiel. Diga conmigo, Jesús se mantiene fiel. Oiga, estos discípulos lo despiertan. No me quiero adelantar, pero bueno, te lo doy. Si vas a estar en lo profundo, tienes que entender lo siguiente, punto que sigue. Mantente calmado y en silencio. Diga al que está al lado, calmado, en silencio. Calmadito, despacito. Oye, los discípulos se levantan. Jesús, oye, ¿no estás viendo que nos vas a dejar que nos ahoguemos? ¿Por qué no, en lugar de decir eso, se levantaron y dijeron, oye Jesús, ayúdanos? Oye Jesús, hemos visto los milagros que haces, échate un milagro más, ¿no? Ayúdanos con esta tormenta.
En lugar de recurrir a Jesús para que nos brinde la ayuda, estamos llegando o recurriendo a Jesús para reclamarle por qué no ha contestado nuestras oraciones. ¿Y qué sucede? En lugar de decirle, Señor, oye, ¿por qué no me estás ayudando en esto? Estoy desesperado con estas finanzas, estoy desesperado con mi familia, estoy desesperado con esto. ¿Por qué en lugar de no despertarlo, para que nos brinde la ayuda, aplicamos la de los discípulos? Y esos discípulos los despiertan reclamándoles. Oye, Jesús, tengo 20 años sirviéndote a ti. ¿No me vas a ayudar con esto? Oye, Jesús, he dado pacto y financiero, no de servicio, financiero, y no me ayudas. ¿Qué onda pues? O te dejo descansar, tú dime. Y nos volvemos sarcásticos con Dios. Diga que está al lado, calmado y en silencio. Es más, con todo respeto, no sé si sea grosería aquí, pero en mi pueblo no. Hale que está al lado así. Calmado, calmado. Si ves que se quiebra, ¡hey, calmado! No es cierto. Marcos capítulo 4, versículo 39. Dice, cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, ¡silencio! ¡Cálmense! De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Oiga, se pudieron haber evitado el despertar a Jesús de esa manera. Imagínese el temple que tenía Jesús, la templanza de Jesús, que los discípulos le gritaron, lo despertaron, pero él no perdió la calma. Él se mantuvo. Amén. Quizás tú ya perdiste la calma. Quizás tú ya estás en la desesperación. Pero te digo algo, Jesús no. Él está temple. Él sabe lo que va a pasar. Él sabe lo que está en la línea de vida tuya. Él ya sabe lo que está pasando. Amén. Diga conmigo, dile que está al lado, calmado y en silencio. Es decir, ¿cómo le explico? Esa tormenta no tomó por sorpresa a Jesús. ¿Por qué? Porque él ya sabía lo que iba a suceder. Diga conmigo, él ya sabía lo que iba a suceder. Amén. Y le digo algo. Las situaciones que pasan en nuestra vida, puede que Dios mismo no la haya provocado, pero el simple hecho que no la haya provocado, Él la va a usar hacia nuestro propósito. Él no deseó que te violaran, perdón si soy fuerte en eso. Él no deseó que te abusaran. Él no deseó que te robaran. Él no deseó que te pasara lo que te pasaba. Sin embargo, eso ahora lo usó para su propósito. Él no deseó que te pasara lo que te está pasando. Sin embargo, lo está usando para tu propósito. Amén. Diga conmigo, para mi propósito. Marcos capítulo 4, versículo 40. Termino con esto. No, ya vi que falta bastante. Luego, Él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Híjole, eso ha de haber dolido en el corazón. Sí, seguimos echando agua porque se nos metió el agua a la barca. Pero eso debió haber dolido. Que aquel que te está enseñando acerca de la fe, el máster de la fe, te pregunte, brother, todavía no tienen fe. Ya les había enseñado cómo orar. Ya les había enseñado todo lo que tenían que hacer. Y Jesús sabía que los discípulos comenzaron a dudar de Él. Te digo algo, en medio de cada tormenta nos olvidamos quién es Jesús. En medio de cada tormenta dudamos muchas veces de Jesús. En medio de la tormenta muchas veces
nos olvidamos de ese Jesús que produce vida en nosotros. No le juzgo, yo he estado en la tormenta, pero en esa tormenta siempre viene la duda de nuestra vida. Estás en la tormenta, ¿será que hice bien recibir a Jesús? ¿Será que estuvo bien que yo haya dado el encuentro? ¿Será que esté bien que yo esté en esta iglesia? ¿Será que, pero si es que yo antes estaba bien y ya nada más metí? Y donde dije, perdón, Jesús, te recibo como mi Señor. En ese momento, todo me ha ido mal. En lugar de quejarte de la tormenta, pídele al creador de la tormenta que te ayude a resolver esta tormenta. Amén. Pero bueno, número 6, esta te va a encantar. Toda tormenta tiene su fecha de caducidad. Ay, hermano, se perdió aquí algo. Toda tormenta, escuche, tiene una fecha de caducidad. ¿Sabe cuál es el problema? Que esa fecha de caducidad no la sabemos. Y como no la sabemos, la incertidumbre crece. Porque uno dice, ay, ¿para cuándo? Y ya hasta me mojé. La piel la tengo de viejito. Ya la tengo arrugada. ¿Y para cuándo? Y esto y el otro. Estoy desesperado. Y nada. Y Jesús durmiendo. Y no me contesta. ¿Y para cuándo viene la solución? Ya pasó Juan, ya pasó fulano de tal. Ya pasó el otro. Ya pasó acá. Ya esto. ¿Y dónde está? Y está una desesperación, pero toda tormenta tiene su fecha de caducidad. Santiago capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente. Dice, el que soporta las dificultades, Dios lo bendice. Ojo, escucha, iglesia. No dice aquel que se queja. No dice aquel que murmura. No dice aquel que se quiere ir de la iglesia. No dice aquel que ya pidió su cambio a otra iglesia. No dice aquel que se quiere mudar a otra ciudad porque aquí no la armó. No dice aquel que se quiere ir porque ya no soporta al hermano que está al lado. Dice, aquel que soporta las dificultades, Dios lo bendice. Y cuando la supera, les da el premio y el honor más grande, que puede recibir la vida eterna que ha prometido a quienes lo aman. Ese es el premio. Yo pensé que me iba a dar una casa. No, ¿qué más casa quieres? Y muchas veces estamos, es que ya no veo lo duro, si no veo lo tupido, y eso y el otro, y me meto más con Dios, y me meto más con Dios, y mientras más me meto, más problemas, más problemas, más problemas. Así es. Pero tú sabes quién está en la barca. Aquí hay de dos: o pasas tranquilito, relajado, o pasas enojado en la tormenta. Ya se metió el agua, otra vez el agua, y esto y el agua, y ya estoy fastidiado, y ya le puse un parche acá, y le puse un parche acá. Por eso es de que el agua entra a tu barca, porque quieres meter parches. Dios te quiere bendecir, pero estás pidiendo préstamos por todos lados. Dios te quiere bendecir, pero para esta bendición tienes que sacrificar algo. Pero bueno, no en la enseñanza. Pero dice, el que soporta las dificultades, Dios lo bendice, y cuando la supera, les da el premio y el honor más grande que puede recibir: la vida eterna que ha prometido quienes lo aman. Amén. Si quieres estar en lo profundo, o si vas a estar en lo profundo, entiende lo siguiente, y con eso termino, mi último punto, y es este: en medio de la tormenta, adora. Yo sé que no lo entendió. Diga conmigo, en medio de la tormenta, adoro. Vamos, una vez más. En medio de la tormenta, adoro. Una vez más. En medio de la tormenta, adoro. Una vez más. En medio de la tormenta, adoro. Me encanta ese punto. ¿Por qué razón? Porque muchas veces en medio de la tormenta es cuando más despostigamos en contra de Dios. En medio de la tormenta es cuando más hablamos en contra de Dios. En medio de la tormenta es cuando más criticamos a Dios. En medio de la tormenta es cuando más juzgamos a Dios. En medio de la tormenta es cuando más señalamos a Dios. En medio de la tormenta es cuando Jesús, que está durmiendo tranquilito, cuidadito, en ese momento es cuando queremos criticarle todo lo que está haciendo. En ese momento
es cuando en medio de la tormenta estamos señalando y viendo a las demás barcas qué es lo que están haciendo, y queremos hacer lo que los demás están haciendo, cuando Jesús, que es el hacedor de milagros, cuando Jesús, que fue el que te metió en esa barca, está contigo. Amén. Di conmigo: Jesús está en mi barca. Vamos, dígalo: Jesús está en mi barca. Le digo esto: en medio de la adoración que usted y yo hagamos, las tormentas tienen que cesar. Los discípulos despertaron a la única persona, obviamente, sin antes reclamarle, pero despertaron a la única persona que se dieron cuenta que podía resolver eso. Muchas veces, como hombres y mujeres, general, estamos tratando de resolver nuestras cosas nosotros mismos, y empezamos a sacar el agua de la barca. Pero ya cuando no podemos y vemos esa tormenta interminable, es que recurrimos a Jesús. Le digo algo: desde el primer momento, escuche esto, desde el primer momento tuvimos que haber recurrido a Jesús. Desde ese primer momento en el que cayó quizás la primer gotita, en ese momento, Jesús, ¿qué onda? No te voy a dejar dormir, En ese momento es cuando recurrimos a Jesús. No recurrimos cuando ya el agua nos está llegando al cuello. Recurrimos antes de. Amén. Y Hechos capítulo 16, versículo 25 dice lo siguiente. Es más, vamos a leerlo. O léalo usted a la cuenta de 3. 1, 2, 3, vamos. Solamente el 25. Gracias. Gracias. Se lo leo, tranquilo. Dice: alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos. Ok, le doy el contexto de todo esto. Bueno, cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Le digo algo, le doy el contexto de esto. Pablo y Silas están presos. Amén. Diga conmigo: están presos. Ojo, no estaban en un Starbucks, no estaban en un restaurante, no estaban en un Vips, no estaban en un Portón, no estaban en un Chili's, no estaban en un Fridays, no estaban en la comodidad de su casa en un reposet con un ventilador o aire acondicionado, no estaban en el Ajusco cabalgando en un caballo, no estaban en la Marquesa disfrutando una trucha, no estaban en Coyoacán echándose un heladito, no estaban en Tepito comprando fayuca. Estaban en la cárcel. Pero estando en la cárcel, dice la Biblia, no tengo la oportunidad para meterme, o el tiempo para meternos, pero en ningún momento se quejaron de Jesús porque estaban en la cárcel, sino que en medio de la cárcel dijeron: vamos a transformar esto, vamos a romper todo lo que ha pasado, o lo que ha venido de generación en generación, que todo el mundo cuando está en la cárcel se deprime. Lógico, es lógico, no les estoy diciendo que no, pero cuando está en la cárcel, literal, no disfruta su estancia, por eso se llama cárcel. Pero en este momento, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Te digo algo, la misma nota: en medio de la tormenta, tu adoración la tienen que escuchar las demás barcas. Ok, te lo repito: en medio de esa tormenta, que tu adoración la escuchen las demás barcas. Por eso es que hay veces que en la iglesia estás adorando y el de al lado hasta te voltea a ver y dice: oye, hey, oren acá, que se volvió loco, le está dando un ataque, está endemoniado, le entró el diablo, no sé, lo que sea. Pero estos brothers estaban adorando, y la gente que estaba alrededor, los prisioneros, lo estaban escuchando. Imagínate quién en su sano juicio está preso, y en medio de esa preciosura, no, de estar preso, comienzan a adorar. Ahora imagínate en medio de esa tormenta, que si te tiras están los tiburones,
que si te vienes para atrás regresas a lo anterior, que solamente hay que darle para adelante, que están los relámpagos, que están los truenos, que está todo. Y tú me estás pidiendo que yo adore. Tengo que estar desesperado en sacar el agua. Tengo que estar desesperado en hacer todo. Ese es tu problema, que te estás enfocando en la tormenta, pero no te estás enfocando en quién está en la barca. Y estos brothers, le digo brothers porque somos cuates, sabían quién estaba con ellos. Sabían que era injusto lo que estaba pasando con ellos, porque no estaban haciendo nada malo, estaban predicando la palabra. Sí, Pablo tenía cola que le pisen, sí, mató a mucha gente, pero se arrepintió. Amén. Versículo 26. De repente, diga conmigo, de repente. Vamos, dígalo, de repente. Es decir, de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. En pocas palabras, si lo vemos espiritualmente, en la adoración no solamente hubo libertad física, sino también libertad espiritual. No solamente hubo una libertad y ya, no, es que sucedió un estruendo, hubo un terremoto en medio, escucha bien, de esa cárcel comenzaron a adorar, los demás lo escuchaban. Y escucha, muchas veces tu adoración no solamente te va a impactar a ti, sino tu adoración va a impactar a los que están alrededor tuyo. Las bendiciones tuyas, literal, no solamente son tuyas, sino que muchas bendiciones van a impactar a los demás. Amén. Y te digo algo, eso tiene que suceder hoy. Yo sé que no le gustó, pero eso tiene que suceder hoy. Pero yo no sé cantar, no te estoy diciendo si sabes cantar o no. Pero yo no sé adorar, yo no te estoy diciendo si sabes adorar o no. Te estoy diciendo que en medio de la tormenta, nuestra única respuesta es seguir adorando a Dios. No es quejarse, no es murmurar, no es hablar en contra, es adorar a Dios. Amén. Tengo que hacer dos preguntas. Número uno, ¿has estado en una tormenta? Tres preguntas le voy a hacer. ¿Has estado en una tormenta? Levante su mano. ¿Estás en una tormenta? Levanta tu mano. ¿Ya se levantaron más? Está bueno. Y la última pregunta, ¿estás dispuesto a adorar a Dios en medio de esa tormenta? ¿Seguro? ¿Seguro? Ok, ponte de pie. ¿Dónde estás, iglesia? ¿Y dónde está? Levante sus manos y le guío en esta oración. Y diga conmigo: Señor Jesús. Vamos, dígalo: Señor Jesús, gracias porque en medio de la tormenta tú has estado conmigo. Gracias porque en medio de esa tormenta no me has abandonado. Gracias porque en esa tormenta has estado conmigo. Gracias porque en esa tormenta yo puedo adorarte, puedo exaltarte, puedo dar gloria por lo que está pasando en mi vida, porque yo sé que la gloria que viene va a ser mejor que donde estoy ahorita. Que esta leve y momentánea tribulación produce en mi vida un mayor peso de gloria. Así que donde está, iglesia, levante sus manos, comience usted a adorar a Dios, porque en medio de la tormenta no se queja, en medio de la tormenta no se duerme uno, salvo que seas Jesús. En medio de la tormenta adoramos a Dios, en medio de la tormenta buscamos ese Dios, en medio de la tormenta creemos en ese Dios. Así que ahí donde está, levante sus manos. Y si Pablo y Silas te adoraron, vamos, levante su mano. Las cadenas les fueron quitadas. En medio de esa cárcel Dios trae libertad. En medio de esa tormenta Dios trae libertad. En medio de esa tormenta Dios te libera. En medio de esa tormenta Dios hace milagros. En medio de la tormenta Dios hace milagros. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. No sé cómo hayas venido, pero sí te digo algo: en medio
medio de esa tormenta, el amor de Dios no tiene barreras, el poder de Dios no tiene barreras, el poder de Dios rompe cadenas, el poder de Dios da libertad. Señor, gracias por esa tormenta. La pasamos calmada, la pasamos quizás en silencio, pero el día de hoy seguimos adorando, el día de hoy te buscamos, el día de hoy hacemos todo. ¿Por qué? Porque sabemos que en medio de esa tormenta tú estás con nosotros, tú estás con nosotros, tú estás con nosotros, tú estás con nosotros, tú estás con nosotros. Vamos, iglesia, levante su voz. El velo que impedía. Gracias, Jesús. En mi vida se rompió. Gracias, Jesús. El velo que impedía. Vamos, ahí donde está presente esa tormenta delante de Jesús. Presente esa tormenta delante de Jesús. Espíritu de Dios, trae respuesta. Señor, trae respuesta a esa tormenta. Trae respuesta en esa tormenta. Trae respuesta en medio de la tormenta. Trae respuesta en medio de la tormenta. Vamos, otra vez el mismo coro. Vamos, llegó Jesús. Llegó Jesús, el que pelea mis batallas. Llegó Jesús, el que mueve las montañas. Ese Jesús está en tu barca. Ese Jesús está en tu barca, iglesia. Ese Jesús está en tu barca. Ese Jesús está en tu barca. El que pelea mis batallas. Llegó Jesús, el que mueve las montañas. Llegó mi amado. Ese Jesús que mueve montañas. Ese Jesús que es tu amado. Ese Jesús que mueve montañas. Ese Jesús que rompe cadenas. Ese Jesús que pelea las batallas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Llegó Jesús, el que pelea. Llegó Jesús, iglesia. Llegó Jesús a tu vida. Ya no la barca sola. Ahora está Jesús en esa barca. Ahora está Jesús en esa barca. Llegó Jesús, el que pelea mis batallas. Llegó Jesús, el que mueve las Jesús el que pelea la batalla. Jesús el que pelea la batalla. Es nuestro amado. Ese que está en la barca. El día de hoy ese Jesús se despierta. Ese Jesús que quizás estaba dormido como en la barca los discípulos. El día de hoy se despierta. El día de hoy se despierta. Llegó mi amado. Llegó Jesús, el que pelea mis batallas. Llegó Vamos, Jesús, el que quédese mueve con las esa declaración. montañas. Jesús el amado. Jesús el amado. Jesús el amado. Llegó Jesús, el que pelea mis batallas. Llegó Jesús, el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado. Vamos, iglesia, presente esa petición de oración. Presente esa tormenta delante de Jesús. Vamos, presente esa tormenta delante de Jesús. Ese Jesús que sana. Ese Jesús que liberta. Ese Jesús que mueve montañas. Así como Pablo y Silas. Así como Pablo y Silas. Así como Pablo y Silas. Lo hará contigo, iglesia. Lo hará contigo. Lo hará contigo. Lo hará contigo. Vamos. Gracias, Jesús, por esas tormentas. Gracias, Jesús, por esas tormentas. Gracias, Señor, por esas tormentas. Llegó Jesús, el que pelea mis batallas. Llegó Jesús, el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado. No estás solo en esta tormenta. Jesús está contigo. Aunque pases lo profundo, Él va a estar ahí. Aunque pases lo profundo, Él no va a dejar que te ahogues. Aunque pases por ríos, no te va a dejar que te ahogues. Aunque pases por fuego, no va a dejar que te quemes. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Ese es Jesús. No tiene barrera. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Vamos. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas. Si Jesús lo hizo con ellos, iglesia, Dios lo va a hacer contigo.
Si Jesús lo hizo con ellos, lo hizo, va a hacer contigo. Si Jesús lo hizo con Pablo y Silas, lo va a hacer contigo, iglesia. Así quiero adorarte.